Un saludo a todos los participantes a este importante congreso y mi agradecimiento por la invitación a ser conferencista. Como ustedes pueden ver, estimados amigos, el título de la ponencia es Simulación de políticas anticorrupción para proyectos de inversión pública en el Perú. Esta ponencia ha sido elaborada como parte del curso de gestión de proyectos que tengo el honor de dictar en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Y hemos preparado el trabajo por un equipo de trabajo de investigación que son conformados por 3 alumnos del curso y en el caso mío como profesor del mismo. Muy bien, vamos a ver entonces la agenda. La agenda, como pueden ver, es intensa. Hay una parte de premisas que son importantes que tenemos que ver para ver el contexto del tema y de esa manera entrar en el asunto. Y como segundo punto vamos a ver la corrupción a nivel global. Esto es importante tomar en cuenta porque la corrupción a nivel global tiene impactos muy grandes y como se dice, ingresando al sistema nervioso de todo el continente. En el tercer punto de ese tema tan grande, vamos a pasar a los aspectos de corrupción en el Perú. Cuarto punto, las brechas en servicios básicos de infraestructura en el Perú. ¿Por qué se coloca este punto? Porque evidentemente el tema se orienta a poder visualizar cómo este tema de lo que son los servicios básicos, es decir, la falta de agua potable, de saneamiento, de educación, salud, transporte, telecomunicaciones, está impactando en el Perú generando pobreza. Y por supuesto, cómo la corrupción va a afectar a este tema. Entonces, en el quinto punto vamos a ver los niveles de corrupción en obras públicas en el Perú. Incluso vamos a revisar los modos que existen en la corrupción en el Perú y en general en el mundo, ¿no? O sea, no es que el Perú sea un lunar en el planeta, en diversos países funciona la corrupción. Y en el sexto punto, que es la parte más interesante, diría yo, porque todo lo que estamos presentando en este trabajo es producto de la razón de ser de la academia que debe trabajar ante los problemas públicos de una nación. En este caso, en el curso hemos tenido la decisión de hacer este modelo de simulación de lo que es corrupción en obras públicas con la finalidad de generar una propuesta de política pública como aporte del curso a esta problemática. Y de ahí en el punto 7 para finalizar, vamos a explicar cuáles serían los lineamientos del ejercicio de las políticas anticorrupción que se observa en una propuesta de Ecuador y que en este caso lo queremos plantear a nivel de Perú y lo proponemos a través del Congreso al mundo. Finalmente veremos la parte de las conclusiones, algunas recomendaciones y compromisos del equipo de trabajo. Muy bien, en cuanto se refiere a las premisas, evidentemente, amigos, nosotros hemos escogido en el curso de gestión de proyectos que corresponde a un curso de pregrado de las 4 especialidades que tiene la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, porque es un problema público. Y evidentemente la corrupción no puede estar ajeno al tema mismo de lo que es la atención como parte del desarrollo de la formación de los nuevos ingenieros. Tomemos en cuenta que los ingenieros en general trabajamos en las obras públicas mucha gente de manera directa e indirecta. ¿A qué me refiero de manera directa? De manera directa cuando el ingeniero ingresa a una entidad pública, que puede ser un ministerio, un gobierno regional, una municipalidad, de manera directa ve las obras públicas. De manera indirecta o de manera directa también cuando trabajan las empresas que ejecutan obras públicas. Y de manera indirecta por cualquier servicio que se preste a ese tema. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que ver en esta ponencia que estamos presentando es que todo ingeniero tiene que tener como parte de su formación el tema de gestión de proyectos por un lado y el tema de lo que es la ética profesional. De tal manera que con eso puedan los ingenieros tomar y ganar la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, acá, como se aprecia en el segundo párrafo, dice la investigación académica es crucial para comprender sus causas, evaluar políticas y proponer soluciones innovadoras basadas en evidencia. Por supuesto que la formación de los nuevos ingenieros tiene que representar el tema de que deben ser gente netamente vigilancia en la lucha anticorrupción. Bien, por lo tanto, finalmente en este caso,
es la academia la que tiene un papel fundamental y debe guardar un desempeño ante este flagelo que obstaculiza, el desarrollo del país por los aspectos de impacto de la corrupción. Es muy importante, fíjense, acá toda esta ponencia se ha hecho evidentemente con investigación en información bibliográfica, con ayuda de inteligencia artificial y con todos los elementos claves que se necesitan en ponencias de este tipo en un congreso internacional. Entonces, como parte de las premisas, evidentemente tenemos que ver cómo la corrupción afecta. En este caso, la magnitud del problema. La corrupción es uno de los principales problemas que afecta al Perú. Según el índice de percepción de la corrupción del año 23, Perú ocupa el puesto 105 de 80 países evaluados. ¿Eso qué quiere decir? Que está en las posiciones negativas, es decir, país con altos niveles de corrupción. Y lo que lamentablemente hemos visto en la investigación es que su, digamos, participación en los puntos en lo que corresponde a este índice está en una pendiente negativa caída. ¿Ok? Ahora, en cuanto se refiere al impacto económico y social, acá los estimados conservadores señalan que en la corrupción está la pérdida, o lo que representa pérdidas para el país, está en un 3 a 4% de su PIB anualmente. Bien, y otro de los temas más graves aún es el debilitamiento institucional. La corrupción evidentemente que afecta a las instituciones públicas, las afecta. Y ese, lamentablemente eso, digamos, se ve en las encuestas que se hacen en lo que se llama confianza en las instituciones. Y por supuesto, la institucionalidad se ve afectada. Y por supuesto, la investigación académica es importantísimo que esté presente estos aspectos. Y por esa razón es que estamos acá trabajando y presentando esta ponencia. Una de las cosas que la academia tiene que hacer, y eso es lo que acá se plantea en el punto 5, el desarrollo de soluciones. ¿Qué es lo que vamos a plantear como parte de este trabajo que se ha hecho como equipo de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería? Una propuesta base para diseñar políticas anticorrupción. Y por supuesto, igualmente consideramos acá en mi caso personal como profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería que el tema de la formación de profesionales es un aspecto fundamental y el hecho que este equipo y por supuesto otros equipos en cursos similares que dicto de pre y posgrado, formamos equipos de trabajo siempre pensando en temas que son problemas públicos nacionales. Y por supuesto, el último rol que acá establecemos que hay un rol de vigilancia que debe ser tomado por la academia. Es ir viendo el monitoreo de los problemas públicos y según eso visualizar de qué manera logramos esos cambios a partir de propuestas de la academia. Y también quiero hacer mención acá, vamos a ver ahora la corrupción a nivel global, quiero, digamos, hacer mención a esta imagen que he tomado. Rompe la cadena de corrupción. ¿En qué sentido? Usted ve en las imágenes, todos van en una misma forma, pero aparece un personaje al centro de que rompe la cadena. Y eso es lo que queremos hacer a través de todas las personas y les agradezco por la invitación para ser partícipe como conferencista de este importante congreso. Muy bien, como parte de lo que habíamos comentado, la corrupción es un riesgo global, afecta a todos los países. Y evidentemente una de las maneras de poder visualizar esto es el índice de transparencia internacional que nos ubica qué países son los que están más afectados por el proceso de la corrupción. Pero las formas que acá se señalan dice que tiene un alcance mundial. La corrupción afecta a países de todos los niveles de desarrollo económico y sistemas políticos. Es decir, tanto que lo que se dice en la parte de izquierda, de derecha, etcétera, a todos los afecta. Genera un impacto generalizado porque socava las instituciones democráticas, obstaculiza el desarrollo económico y erosiona la confianza pública. Yo pensaría, estimados amigos con los cuales me estoy dirigiendo a ustedes, que este es uno de los temas más importantes. Este asunto de que rompe la institucionalidad. Es de naturaleza transfronteriza porque evidentemente muchas buenas o malas prácticas de un país se lleva a otro país. Entonces, eso es un punto que evidentemente también se puede llevar a la corrupción o también se puede exportar e importar los aspectos de la corrupción, las modalidades. Y por supuesto que tiene conexión con otros delitos. Eso es un punto que yo creo que las noticias que lo tenemos y escuchamos y vemos nos lo dicen. Entonces, evidentemente
que es el lavado de dinero y el crimen organizado. Es un asunto de reconocimiento internacional porque ya se ha formado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Se ha visto las mayores investigaciones sobre esta organización que justamente está determinando una serie de medidas a nivel de las Naciones Unidas de la lucha anticorrupción. El impacto económico, dice acá claramente, se estima que la corrupción cuesta a la economía de la Unión Europea del orden de 120 mil millones de euros al año. Y por supuesto es un obstáculo para el desarrollo. Esto es un aspecto fundamental porque evidentemente los países con menos niveles de desarrollo, los países donde se tiene un nivel de índice de Gini, es decir, nivel de desigualdad muy grande como es Latinoamérica y Centroamérica, afecta la corrupción. Bien, entonces por lo tanto, evidentemente la corrupción representa un riesgo sistémico que afecta a la seguridad, el desarrollo y la estabilidad global, requiriendo esfuerzos coordinados internacionales para combatirla. Ahora veamos un poco, estimados amigos, qué podemos decir de la corrupción en el Perú. Claramente yo les había comentado un poquito el aspecto de las ubicaciones que tiene el Perú en el índice de transparencia internacional de corrupción para el año 2023. En este caso, el Perú ocupa el puesto 105 de 180 países evaluados. Como ustedes pueden ver, la posición del Perú está siempre a la parte inferior, lo cual indica altos niveles de corrupción percibida. Y los peruanos claramente, en su mayoría, consideramos que la corrupción es el principal problema que tenemos en el Perú. Y bueno, si cualquier persona pregunta a otras, que en el sentido siguiente, oye, ¿tú consideras que la corrupción va a ser mitigada pronto? Las respuestas van a ser negativas. Entonces acá, según investigaciones realizadas, estima que la corrupción le cuesta al Perú entre el 3 al 4% de su PBI anualmente. La corrupción afecta a la provisión de servicios públicos esencial y el desarrollo del país, lo cual es gravísimo, estimados amigos, porque el impacto directo es mayor pobreza y es hacer de que las familias menos favorecidas sean los que se ven más afectados por este grave problema. Segundo, ha llevado a una crisis en las instituciones públicas, dificultando la gobernabilidad y el funcionamiento efectivo del Estado, lo que corresponde a la gobernanza, a la gobernabilidad y, por supuesto, en todo lo que corresponde a las políticas públicas. En esta publicación de Proética, que es una entidad, una ONG que ve estos asuntos en el Perú, nos muestra claramente el índice de percepción de la corrupción del año 23. En primer lugar, vemos al país que está en la posición número 1 en lo que es este índice, es Dinamarca. Le sigue Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania. Entonces, estos son los países donde están, digamos, en mejores posiciones. En cambio, si vemos al Perú, evidentemente está en acá dice claramente el índice de corrupción es 33 y su ubicación es 121. O sea, está cerca a los peores países con los mayores niveles de corrupción. Esta es una situación bastante complicada para el Perú, dice claramente, pues, ¿no? A nivel de los países miembros de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país se ubica entre Turquía y México, en el caso de lo que está acá, Turquía y México. Y vean los colores. Los colores indican los países que están en los más altos niveles de corrupción. Eso es una cosa muy complicada y evidentemente trae muchísimos problemas a nuestro país y a todos los peruanos. Bien, entonces hasta aquí hemos visto los aspectos relacionados a lo que la corrupción a nivel global, la corrupción a nivel país, Perú, y por supuesto para una introducción al contexto mismo de la ponencia. Entonces vamos a ver cuáles son las brechas en servicios básicos en nuestro país, en el Perú. Este cuadro, esta tabla 3 que estoy mostrando acá en este momento, ha sido tomada de un plan nacional, de una política nacional, se llama el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Ustedes ven claramente, dice acá, el valor de la brecha de accesos básicos a infraestructura en el corto y largo plazo en millones de soles. Ustedes pueden ver claramente, amigos, que acá tenemos 8 rubros, de brechas en servicios básicos. En este caso tenemos la brecha primera de agua potable, la segunda de saneamiento, la tercera de telecomunicaciones, la cuarta correspondiente a transportes, la quinta electricidad, la sexta educación, sí, la penúltima salud y la parte hidráulica. Y en estos casos ustedes pueden ver claramente esas brechas a nivel urbano y rural.
en el corto plazo y las brechas en el largo plazo. Estas brechas en el largo plazo evidentemente se ponen a que el Perú llegue a estas condiciones como otras regiones del mundo. Entonces, sumando la brecha en el corto plazo y en el largo plazo, nos da un valor que pues está en el orden fácilmente de 130.000 millones de dólares. Entonces, por un lado tenemos amigos, claramente, y es el objetivo de mostrar esto, es de que el Perú tiene una brecha enormemente grande y que evidentemente necesita invertir en proyectos de inversión pública. Por supuesto, el Tesoro Público no va a permitir lograr tener esos fondos. Se van a tener que hacer con fondos privados, con diversidad de modalidades, de concesiones. Cualquier modalidad necesaria el Perú lo tiene que implementar y evidentemente el hecho si la corrupción está en niveles altos, lo hemos visto, hay pérdida de confianza, hay falta de confianza, hay pérdida de la institucionalidad y otras cosas más. Esas son las situaciones complicadas. Muy bien, entonces ahora si nos preguntamos una cosa muy importante, dice, ¿cómo afecta en el desarrollo país las brechas en servicios básicos de infraestructura? Eso es un tema fundamental. Quizás algunos de nosotros que tenemos la suerte de estar en una posición geográfica en el país donde no tenemos problemas básicos de esta falta de estos servicios de agua potable, saneamiento, educación, salud, etcétera, pero en gran mayoría sí se tiene ese asunto. Entonces, evidentemente acá vemos algunos elementos, líneas fuerza de cómo afecta estas brechas a la infraestructura, a la población. Primero, en lo que corresponde a competitividad y productividad. La falta de infraestructura limita la capacidad de las empresas y sectores productivos para operar eficientemente. La falta de carreteras hace que los costos logísticos sean muy altos y salgamos de competencia en muchos aspectos. Y entonces, por ejemplo, acá una infraestructura de eficiente transporte, comunicaciones, energía, aumenta los costos operativos. En lo que corresponde al acceso a servicios esenciales, las brechas en infraestructura de servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones impiden que en grandes sectores de la población accedan a servicios fundamentales. Otro de los aspectos claves es la desigualdad social. Este es un punto muy claro, estimados amigos, porque si ustedes se ponen a pensar en familias que viven en lugares ni siquiera muy lejanos de la capital, que no tienen agua potable, no tienen saneamiento, tienen que comprar el agua, tienen problemas con el saneamiento, tienen problemas con energía eléctrica, salud y educación, los costos de vida son mucho más altos de que otra población sí lo tiene. Y por lo tanto, su futuro se ve impactado. La primera pregunta que sería es, ¿el futuro va a ser el mismo? ¿Será adecuado para estas personas? Entonces, eso es un tema gravísimo por el cual nos hemos animado como grupo de investigación de trabajar este proyecto. Y por supuesto, acá vemos las inversiones y desarrollo económico. Evidentemente, las zonas con infraestructuras deficitarias son menos atractivas para las inversiones extranjeras y nacional. Esto, digamos, carece de motivación a hacer este tipo de inversiones. ¿Ok? Después dice el crecimiento y económico a largo plazo. Para cerrar las brechas de infraestructura y alcanzar niveles similares de los países desarrollados, se estima que Perú necesita una inversión de 363.452 millones de soles. Eso está en las brechas de largo plazo únicamente. Esta inversión es clave para asegurar el crecimiento económico, es decir, el futuro del Perú. Por lo tanto, claramente, estimados amigos, ustedes ven que esta situación es complicada. Muy bien, ahora vamos a ver, para poder tener el contexto y ver en el modelo que en primer nivel del modelo se ha preparado un modelo de dinámica sistemas, pero más adelante evidentemente se podrá ampliar. Acá dice los niveles y modalidades de corrupción en obras públicas en el Perú. Bien, ¿cuáles son? Dice, ¿cómo la corrupción en las obras afecta en que cierre de estas brechas? Evidentemente los niveles de corrupción son bastante altos y por lo tanto acá vemos los rubros en los cuales se presentan el desvío de lo que genera la corrupción. Evidentemente el primero acá se tiene desvío de recursos financieros. Evidentemente las obras tienen sobrecostos y obras de baja calidad, lo cual es obras con mayores costos e encima con baja calidad. Por lo tanto, digamos así, su vida útil se ve en peligro. Después el retraso en la ejecución de proyectos, la desconfianza en las instituciones, el desincentivo en la inversión privada, la falta de priorización de proyectos necesarios y el impacto en la calidad de vida y desarrollo social de muchas personas, de muchos compatriotas.
Acá, para establecer los niveles de corrupción, hemos utilizado un informe oficial. Ustedes pueden ver acá, amigos, claramente este informe que ha sido elaborado por la Contraloría General de la República y tiene este título: El cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú. Una aproximación exploratoria. Quiero dejar presente acá, estimados amigos, que en este caso lo que estamos haciendo es presentar los datos de un informe oficial que es el que estamos trabajando. Estamos revisando este informe de la Contraloría. Y acá este informe es un informe, digamos así, tremendamente impactante, y que acá ustedes ven el gráfico número 6, donde presenta el mapa de calor de proporción del prejuicio económico extrapolado por región para el año fiscal 2019. Ustedes pueden ver acá el perjuicio subnacional y nacional por región. Comenzamos a ver Amazonas, Ancash, Apurímac, etcétera. Está en orden alfabético, ¿cierto? Huánuco, Cuica, La Libertad, Lima, etcétera. Y nos da un total de pérdida por efecto de la corrupción en obras públicas exclusivamente. Nos da acá 23.297 miles de millones de soles con 36 y 682. Para tener una idea de la magnitud de esta corrupción, lo vemos acá claramente. Son más de 6.000 millones de dólares. Ojo, esta pérdida es en un año, más de 6.000 millones de dólares que se pierden en corrupción. Ahora, también acá hemos tomado del mismo informe oficial de la Contraloría, y por supuesto felicito por haber hecho este informe y esperemos que se salga todos los años. Acá vemos la distribución porcentual de la corrupción. Y la leyenda nos lo dice claro. A medida que el color se hace más intenso, quiere decir que son zonas con mayores niveles de corrupción. La nivel acá, como ven acá, la provincia constitucional del Callao es la zona que tiene un valor más alto, 25%. Acá intensidad lo vemos también, Lambayeque 21% y Pasco con 20%. Entonces, justamente, estimados amigos, de todo este congreso tan importante, con el grupo de investigación se está analizando como primera etapa, en base a una política propuesta, trabajar, proponer el trabajo para los tres primeros lugares: para la provincia constitucional del Callao, para lo que es Lambayeque y para lo que es Pasco. Muy bien, entonces aquí nos dicen eh, las modalidades, cómo funciona la corrupción, amigos. Eso es un punto importante que tenemos que visualizar. ¿Cómo funciona la corrupción? ¿Ok? Entonces, la corrupción, dice acá claramente, una de las maneras son los sobornos y las coimas. Esa es la manera más conocida de corrupción. Recientemente, amigos, en el Perú se ha dado una condena ya formal a otro presidente de la República. No voy a decir el nombre para no herir más susceptibilidad, pero a un expresidente de la República del Perú lo han condenado a 20 años. Eso es reciente, de esta semana ha sido digamos, esta decisión judicial. Y por supuesto, otra de las maneras está de otra modalidad, la sobrevaloración de los contratos, que ese es el punto más importante, de que los contratos son sobrevalorados porque se supone que el dinero va a salir de algún lugar. Y este es un problema que afecta evidentemente a todos los funcionarios públicos que están metidos en este asunto, ¿no? Otro, colusión entre funcionarios y contratistas. Este es un punto bastante grave. Los funcionarios encargados de la adjudicación de contratos se coluden con las empresas para manipular los procesos de selección. ¿Qué cosa se llama esto? Dirigir los procesos de selección. Acá yo quiero, digamos, comentar claramente con las cosas que he podido ver por la participación en diversas actividades a nivel internacional. Me gusta mucho que en Colombia tengan claramente los aspectos de riesgos de las propias entidades. Y ahí evidentemente he visto que en la parte de toda entidad pública que tiene sus riesgos de corrupción, y un riesgo es justamente este tema de direccionar los procesos de selección, ya como riesgo de conocimiento público. La cuarta modalidad es la modificación de contratos mediante adendas. Este es otro de los puntos claves que van en relación al curso mismo que estamos, de la cual soy profesor en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, de gestión de proyectos.
Este es un punto fundamental porque evidentemente en un curso de cuestión de proyecto lo que vemos son el alcance, el tiempo, el costo, la calidad de los riesgos. Y es plenamente conocido de que el alcance vía las adendas, los adicionales o las ampliaciones de plazo hacen de que los proyectos finalmente terminen con costos muchísimo más altos. Voy a mencionarle un proyecto sin decir el nombre, igualmente para no afectar a las personas que han trabajado en este proyecto. Es un proyecto, es una concesión privada que ha tenido 13 adendas y evidentemente pues su porcentaje de avance no es alto, pero eso nos está indicando claramente esta modalidad. Después, otros puntos fundamentales que es otra modalidad son el fraccionamiento de los contratos. ¿A qué se refiere esto? Dado que se establecen unas reglas claras en la Contraloría en montos de contratos, lo que hacen es fraccionarlo en paquetes más pequeñitos para poder facilitar justamente la dirección de estos concursos. Sexto, el pago por obras no ejecutadas o de baja calidad. De este caso también hay claros ejemplos de que se han, diríamos así, inventado trabajos para poder pagar y que eso se vaya a la corrupción, desviar esos recursos. El otro punto de séptimo, de incumplimiento de la supervisión de las obras. Hay muchos casos en los que la supervisión no es adecuada. En cada uno de estos puntos de modalidades de corrupción, en la investigación que se ubicó en Internet, habían ejemplos de cada caso y habían proyectos específicos de conocimiento internacional que he preferido no ponerlos para no generar, digamos así, rechazos y todas estas cosas, pero sí lo sabemos. ¿Ok? Muy bien. Después, el otro punto que se ve clarísimamente mal, estimados amigos, otra modalidad es la 8, la contratación de empresas sin capacidad técnica. Es decir, se asumen cosas, pero la empresa no lo es. Entonces, si la empresa no tiene la capacidad técnica, ni las competencias, ni el personal profesional adecuado para este tipo de trabajos, evidentemente las obras ya se imaginarán los resultados que vamos a tener. Y por supuesto, finalmente, la falsificación de expedientes técnicos o la falsificación de expedientes técnicos o la falsificación de documentos que garanticen que en la valoración, en la puntuación, se obtengan valores que a los cuales no deberían tenerlos si se trabajara de manera directa y transparente. Todas estas son las modalidades existentes en lo que es las obras públicas. Es un tema conocido, entonces que evidentemente a nosotros como este curso y con los alumnos hemos tomado esta decisión de hacer esto con un aporte hacia la población en general y vía este congreso lo estamos haciendo a nivel internacional. Entonces ahora vamos a ver cómo el tema central de lo que queremos, la simulación de políticas anticorrupción para proyectos de inversión pública en el Perú. Acá vamos a ver claramente lo que otra investigación de Internet, donde digamos es que nos dice, ¿no? A las preguntas y consultas de cómo los modelos de dinámica y sistemas se pueden ser empleados para el diseño de políticas anticorrupción, obras públicas en Perú. Entonces, evidentemente nos dan todas estas cosas. Los modelos de simulación, diagramas de Forrester, diagramas causales, todos estos temas nos permiten tener una visión sistémica del problema. Sabemos que los problemas de corrupción son problemas complejos, holísticos. Entonces, por lo tanto, los modelos nos permiten tener una visión sistémica, nos permiten tener una simulación de escenarios, porque como lo vamos a ver, eso se puede hacer, es factible hacerlo. La identificación de puntos de apalancamiento nos permite hacer análisis, de sensibilidad, porque le damos tiempo. Vemos también el aprendizaje organizacional, vemos un enfoque preventivo en el sentido siguiente. Si nosotros necesariamente como país, teniendo estos niveles tan altos de corrupción, tenemos que hacer políticas públicas, entonces evidentemente la propuesta que estamos haciendo a nivel de equipo de trabajo, equipo de investigación, es aplicar la dinámica de sistemas para mejorar y para, digamos así, tenerle mayor grado de certidumbre de éxito en las políticas anticorrupción. Otro de los puntos es la adaptabilidad, la transparencia, la integración de datos y la visión de largo plazo. Entonces, estos son los puntos que evidentemente nos han permitido decidir claramente este aspecto. Mire, acá, ahora sí ya presento el modelo que se ha trabajado con el equipo de investigación repito, de los alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y del curso de gestión de proyectos del cual tengo el honor de ser profesor. Entonces ustedes pueden ver, acá tenemos la variable principal, que es el nivel de corrupción en obras públicas. Tenemos la variable de flujo, que dice los
la tasa de casos de corrupción en obras públicas denunciados. Acá tenemos la tasa de casos de corrupción en obras públicas sancionados, ¿no? Eso. Y tenemos las variables donde acá vemos claramente el nivel de educación de la ciudadanía, ¿no? La inversión pública en miles de millones, los sobornos en obras públicas, y así tenemos una serie de variables que ese modelo se ha ido mejorando. Nosotros hemos hecho este modelo en 7 semanas, se ha trabajado y se ha ido mejorando semana a semana para poder lograr esto en primer lugar. Acá cuando ya trabajamos en el soft fencing, entonces vemos claramente cuáles son las variables. Una de las variables que tenemos es el nivel de bienestar económico, el nivel de educación ciudadana, la inversión pública en miles de millones, los sobornos en obras públicas, la transparencia en el proceso de licitación y los porcentajes de obras públicas completadas. Entonces ustedes pueden ver acá, amigos, que todas estas variables que tienen su cursor son las variables en las cuales nosotros podríamos, digamos, decidir intervenir. ¿Vía qué? Vía las políticas públicas. Es esa la razón de hacer este modelo de simulación del nivel de corrupción en obras públicas. Y esto, evidentemente, la decisión que hemos tomado a nivel de equipo de investigación es aportar desde la academia a la solución de los problemas públicos nacionales. Y esto lo hacemos en clara alusión a la Ley 3220 en su artículo 51. Muy bien, entonces acá esto les muestro y acá por supuesto ven la curva de comportamiento del nivel de corrupción. ¿Ok? Ahora veamos una primera opción que hemos tomado. Una primera opción que hemos tomado acá, ustedes ven la opción, ¿en qué variable estamos interviniendo? Que la ven acá rojita. Hemos intervenido en esta variable que es la transparencia en el proceso de licitación. ¿Qué significa esto? De que vía políticas públicas hemos intervenido en esta variable teóricamente y al intervenir para que se logre ese nivel de transparencia, observen ustedes el comportamiento y lo vamos a ver en la siguiente vista. Vemos claramente cómo el nivel de corrupción en las obras públicas tiende a bajar desde el año 2005, que datos que se han tomado, hasta el 2050. Entonces, esto sería el primer aporte del modelo que nos podría decir, oye, si intervienes en esta variable de transparencia en el proceso de licitación, lograrías esos impactos del nivel de corrupción de las obras públicas bajar. Ahora, vemos el caso de la segunda variable. ¿Cuál es la segunda variable? Que también acá en este caso está en rojito, donde dice el porcentaje de obras públicas completadas. ¿Qué significaría esto? Que se mejore este porcentaje de obras públicas completadas en las condiciones que debe ser. Lo que tenía que hacer, estimados amigos, es que la gestión de proyectos a nivel nacional, sector público y privado, teníamos que tener muchísima más gente con competencias para poder lograr que las obras completen los plazos y los costos estimados. Esto sería esta variable. Con esta, incursionando en esta variable, que se convierte en política pública, por supuesto, observamos que el nivel de la corrupción en las públicas también disminuye. ¿Ok? Y después vamos a ver la tercera opción, que ustedes la ven acá, está en rojito, dice nivel de educación ciudadana. ¿Qué significa esto? Si lográramos que el nivel de educación a nivel global en el Perú mejore, evidentemente las personas tendrían menos aptitud, menos opción hacia la corrupción. Y eso observen claramente la tendencia. Entonces estamos viendo acá que hay tres opciones. Y por lo que se ve, uno, claro, en este caso, evidentemente tenemos que valorar estas tres opciones. Recuerden, ha sido una, lo voy a ver nuevamente para que lo tengan fácilmente todos, dice acá, la primera opción, transparencia en los procesos de licitación. La segunda opción, porcentaje de obras públicas completadas. La tercera opción, nivel de educación ciudadana. Evidentemente, si acá ponemos tiempos que demorarían lograr estas tres opciones, son tiempos diferentes. Eso es claro, estimados amigos. Entonces, tenemos que ver un nivel de educación ciudadana que mejore de la situación actual a que mejore a un país como Europa, cualquiera de los países de Europa, su nivel educativo va a demorar mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, acá, ¿qué opción comenzamos a observar? La primera opción que comenzamos a observar de que tenemos que pensar acá en un proyecto en etapas. La primera etapa, evidentemente, amigos, ¿cuál sería la primera etapa? Sería esta, la transparencia en el proceso de licitación. Es por esa razón, amigos, que a nivel del grupo de investigación, lo que hemos decidido está que el equipo
va a trabajar en ese planteamiento, en trabajar en la provincia constitucional de Callao, perdón, la región Libertad y la región Paso. Ese es el primer nivel y al cual vamos a llegar. El curso termina como se sabe, un curso, digamos, normal termina en 17 semanas. Eso es lo que se va a hacer. Pero a nivel país, lo que tenemos que enfocar es evidentemente en la opción uno, la variable transparencia en el proceso de licitación. La segunda variable, que va a demorar más tiempo porque había que mejorar todos los procesos, no solo de licitación, sino los procesos de ejecución de las obras, por lo cual había que trabajarse en una manera mucho más amplia para lograr esta. Este es de mediano plazo y evidentemente la otra opción del nivel de educación ciudadana es la de mejorar el nivel educativo país, que evidentemente es una opción de largo plazo. Por lo tanto, evidentemente que acá se aprecia claramente, estimados amigos, que es un proyecto en etapas. Pero la propuesta nuestra como grupo de investigación es lograr plantear una manera de mejorar las políticas públicas. Y este modelo que acá ustedes lo observan, nos está mostrando claramente que siendo este un problema complejo, siendo este un problema holístico que requiere una visión holística, y justamente lo que sustenta el hecho de la aplicación de los modelos de simulación, nos permite ver eso, ¿no? Una cosa holística, ver los escenarios, ver la simulación. Entonces, repito, a nivel del equipo de trabajo, vamos a plantear el proyecto de la política pública de transparencia en el proceso de licitación. Transparencia. Pero evidentemente eso va a significar trabajar para los casos de Callao, Lambayeque y Pasco. Y evidentemente el porcentaje de obras públicas completadas y el nivel de educación ciudadana son proyectos, políticas, perdón, de mediano y largo plazo. Eso es lo que, la parte que queríamos, digamos, a nosotros señalar en este punto. Y ahora vamos a ver un poquito más que este proyecto que hemos de hacer de investigación tiene que ver con la Guía de Políticas Nacionales. CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, ha preparado esta guía que nos establece el proceso de una política nacional en el marco del planeamiento estratégico para la mejora continua. Ante los problemas públicos, se hace el análisis de pertinencia y se entra a la etapa uno, que es la formulación, a la etapa 2, que es la implementación, y luego a la etapa 3, que es la formulación. Y estos resultados de mitigación del problema se observan para hacer la mejora continua. Esta es la secuencia propuesta que todas las entidades del Estado tienen que seguir para poder diseñar y formular las políticas públicas nacionales. Y por supuesto que acá tenemos, ¿no? Análisis de pertinencia, el entregable, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, 6, 7, 8, 9 y por supuesto sale el texto de la política nacional, que sería lo importante. Entonces, nuestra propuesta, estimados amigos, de este importante congreso, ¿cuál es? Ha sido y es plantear la dinámica de sistemas como medio para mejorar el diseño de políticas públicas nacionales. Y casi para terminar, veamos pues, ¿no? ¿Cuál es nuestro ejercicio que queremos hacer al ejercicio de lo que son las políticas públicas, en este caso, antisoborno? He tomado este tema de la Superintendencia de Banco de la propuesta de Ecuador, que me ha parecido sumamente importante, ¿no? Donde ustedes pueden ver claramente todas estas posibles, ¿no? Prohibido cualquier acto de soborno, fiel cumplimiento de las leyes antisoborno, la mejora continua en el Estado, compromiso de combatir el soborno, etcétera. Que el soborno claramente ustedes han visto que es uno de los medios de corrupción en obras públicas. Muy bien, entonces en líneas generales, ¿qué planteamos en el ejercicio de la política anticorrupción? Evidentemente, lo que acá estamos haciendo como grupo de investigación en proponer como producto del desarrollo del curso de gestión de proyectos y tener la oportunidad, y agradezco mucho por la invitación a exponer este trabajo, de que vía este Congreso de Dinámica Sistemas que se está desarrollando acá en Colombia, y felicito a los organizadores y felicito a mi amigo Jorge Altri, es que claramente nos permite mostrar a nivel internacional cómo desde la academia del desarrollo de un curso de pregrado podemos plantear al mundo soluciones que tienen soporte. Soporte en la dinámica de sistemas y soporte, digamos, en la conducción y la visualización a partir de alumnos de pregrado que más adelante van a hacer completar su formación a nivel de ingeniero y por supuesto con este ejercicio que se hace cambia el perfil,
cambia sus expectativas. Entonces, por esa razón acá se señala, ¿no? De acuerdo con los temas expuestos, surge el compromiso de la toma de decisiones respecto a las propuestas en cuanto a diseñar políticas públicas claras, orientadas a la mitigación plena de la corrupción en cualquier nación y particularmente en el Perú. Esta decisión, como se ha explicado, le permitirá al Perú y a cualquier nación poder mejorar su gestión pública vía la gobernanza y la implementación de políticas públicas sustentadas en la simulación de modelos con ayuda de la dinámica de sistemas, que no es otra cosa que mejorar la certidumbre de éxito de estas políticas públicas. Y terminando ya, vamos a leer sí claramente las conclusiones, recomendaciones y compromisos. La simulación de políticas anticorrupción ofrece una herramienta valiosa para evaluar y mejorar las estrategias de lucha contra la corrupción en los proyectos de inversión público del Perú. El uso de modelos de simulación permite anticipar los posibles impactos y efectividad de diferentes políticas anticorrupción antes de su implementación. La aplicación de esta metodología puede ayudar a optimizar el diseño de políticas, identificando las intervenciones más prometedoras y costo efectivas y costo-beneficio. La simulación facilita la comprensión de las dinámicas complejas de la corrupción en proyectos de inversión pública, considerando múltiples variables e interacciones. Y avanzando con las conclusiones, otra importante es la siguiente. Este enfoque promueve un diseño de políticas basados en evidencia, mejorando la toma de decisiones en la lucha contra la corrupción. La simulación puede ser una herramienta útil para la capacitación y sensibilización de funcionarios públicos sobre los efectos de la corrupción y la importancia de las medidas preventivas. Acá aprovecho para señalar claramente de que se recomienda la creación de los laboratorios de políticas públicas basados en los modelos de simulación. Es decir, los modelos de simulación durante el proceso de formulación y analizando su pertinencia se harían en los modelos de simulación y visto los resultados al lograrse en ese tipo de modelo que sería el laboratorio, ya llevándolo a la práctica, vamos a lograr mejorar la certidumbre de éxito. Séptimo, se recomienda la incorporación de esta metodología en los procesos de formulación y evaluación de políticas de corrupción en el Perú. Es necesario continuar desarrollando y refinando los modelos de simulación con datos actualizados y específicos del contexto peruano para mejorar su precisión y utilidad. Y finalmente, decimos lo siguiente. Estas conclusiones reflejan los posibles beneficios y aplicación de la simulación de políticas anticorrupción en el contexto de proyectos de inversión pública en el Perú. Y finalmente, mostramos al equipo de investigación. Lamentablemente no es que lamentablemente, felizmente me encuentro en Tenerife, España, y he salido de Perú hace ya cerca de 8 a 10 días, entonces no he tenido tiempo, pero acá estamos, ¿no? El que habla, el profesor Rubén Gómez Sánchez, acá está mi teléfono, WhatsApp, con mi correo electrónico. Tengo la foto de uno de los alumnos, que es el delegado del aula justamente de Diego Guamán Porras, a quien felicito. Los otros dos alumnos que han conformado este equipo de investigación, David Olano y Diego Arce Espinosa. Y felicito a los alumnos que decidieron involucrarse en este proyecto de investigación, que es aporte de la academia hacia la propuesta de soluciones de problemas públicos en el Perú. Y por supuesto, agradecemos que somos parte de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias.